Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier otra cuestión. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues hoy contamos con la presencia de Gabriel Castro. Gabriel es gestor de fondos, gestiona 2 fondos, Sigma Internacional y Gama Global. Gabriel es muy reconocido y activo en redes sociales, también es un clásico del podcast, pues todos los años nos visita. Si alguno queréis saber más en profundidad quién es Gabriel Castro y su historial, podéis repasar tanto el capítulo 68, que es del 2020, el capítulo 111 del 2021, el capítulo 149 del 2022 y este que vamos a grabar ahora. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí por 4º año consecutivo y aprovecho ya de primeras para darte la enhorabuena, no solo por la calidad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene podcast de calidad, pero sobre todo por la consistencia, porque no diré que es fácil, ¿no? Pero mucha gente hace podcasts muy buenos, pero se pierden en el tiempo, ¿no? Y aquí tienes un ejemplo de consistencia y calidad que yo creo que es digno de admirar, así que enhorabuena. Muchas gracias. Perfecto, se trata un poco de eso, de ser consistente en el tiempo. Pues nada, nos ponemos con ello. Gabriel, empezamos si quieres por preguntarte cómo ves el mercado, que luego ya empezamos con los fondos. Pues sí, perfecto. Sí, la verdad que este año, de todos los que hemos estado hablando, probablemente, bueno, junto con el 2020, que aquello era una barbaridad, y recuerdo en el primer podcast que comentamos acciones como Beyond Meat, como incluso Zoom o Peloton, ¿no? Empresas que habían multiplicado por muchas veces su market cap y realmente no tenían una ventaja competitiva durable, ¿no? Por ejemplo, Beyond Meat, que acumula una caída del 99 o 98% de máximos, pues aquí tenía, ¿no?, una hamburguesa que estaba hecha de plantas y que era muy fácilmente replicable por un Nestlé o por cualquiera, ¿no? Y ya no solo tenías el problema de contar con el éxito de tu producto, que al final parece, ¿no?, que quedó aquello de esa moda inicial, sino que además nadie iba a comprar tu marca no era mejor que la marca de Nestlé o otras, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí, en el 2020 sí que vimos una irracionalidad que un poco venía explicada o se podía entender por cómo estaba el mercado en general, el FOMO que había, el que se puso de moda, el YOLO, que tú solo vives una vez, ¿no? Entonces, pues bueno, con los tipos de interés como estaban, con las ayudas de la pandemia, pues era lógico ver ciertas irracionalidades en el mercado, ¿no? Entonces, las hablamos, las comentamos muy bien en ese momento, pero desde el 2020 pues el mercado se había movido pues bastante razonable, ¿no? En 2021 pues en una subida también bastante buena, pero al final acompañada por la economía, con ya sí que es verdad que estas compañías que no tenían sentido en el 2020 pues sí que ya corrigiendo extremadamente, pero con el mercado en general haciéndolo bien, ¿no? Un 2022 en el que también lo comentamos, ya existe demasiado optimismo, es probable que la economía tenga que pagar un poco el crecimiento por encima del average o por encima de la tendencia estructural, y sobre todo el tema de la inflación, ¿no? Que no hay que restarle importancia porque al final es lo que ha hecho que los tipos de interés estén donde estén. Entonces, en el 2022 ya decíamos también de los riesgos, y también pues, fue un año pues bastante malo
para la bolsa en general y para los activos que tenían dicha sobrevaloración, ¿no? Por la subida de los tipos de interés, que no todos, porque nosotros, por ejemplo, el año pasado subimos en el fondo de equity alrededor de un 15%, cuando la bolsa cayó un 20%, pero este año quizás es el que más me sorprende, ¿no? Un año en el que hubiese dicho o la bolsa está empatando o ligeramente cayendo, ¿no? Porque al final tenemos los mismos problemas que el año pasado, igual incluso más extremos, porque al final los tipos de interés han seguido subiendo. ¿Y qué produce los tipos de interés? Pues los tipos de interés a estos niveles pues hacen que muchas compañías no estén haciendo proyectos, porque cuando ves el coste de capital, cuando ves la alternativa, pues decides que ese proyecto no va a ser suficientemente atributivo, por lo tanto se congela, ¿no? Entonces hay muchas compañías reduciendo CAPEX, hay muchas compañías ya intentando optimizar su estructura, cosas que nunca ha ido bien para el mercado, y luego tienes un consumidor que ya empieza a tener síntomas de flaqueza, ¿no? Si hasta ahora prácticamente en todas las regiones pues habían ido bastante bien las cosas, pero sobre todo por ese ahorro acumulado durante el COVID, pues ahora ya estamos viendo perjuicios en todo el sector de consumo, ¿no? Todas las compañías americanas, llámese Macy's, que es, por quien no lo conozca, pues un Corte Inglés aquí, o compañías de deportes, incluso Nike, pues están empezando a este año a decir, oye, el consumidor ya no está tan fuerte y estamos empezando a ver problemas, ¿no? Entonces, esta debilidad, ¿no? y estos tipos de interés que se deberían de haber transformado en el mercado en una debilidad general, pues no estamos viendo. No estamos viéndolo porque las bolsas van más 15% arriba. Sí que es verdad que cuando empiezas a hacer un análisis un poco más exhaustivo del mercado, lo que es el mercado en general, pues va más 4, más 5, y luego hay un grupo de compañías que se les ha llamado ahora los 7 magníficos, que están más relacionados con la IA, que estamos hablando de Microsoft, Google, Nvidia, Apple, este tipo de compañías, ¿no? Que acumulan, Facebook, que acumulan unas rentabilidades medias de alrededor del 80%, si Nvidia, no sé ya si recuerdo, un 200%, ¿no? Entonces yo creo que esto está un poco distorsionando la foto, pero la foto real del mercado, pues este año es un mercado algo complicado, especialmente en los valores más ligados a la economía, con China, que parecía que era la sorpresa este año porque reabría, pero parece que la reapertura perdió fuelle. Con Europa, pues seguimos aquí con los problemas que vamos a tener, no sé si estructurales, pero sí que en los próximos años de una energía alta, con una inflación alta, prácticamente sin crecimiento, ¿no? Acercándonos a la palabra tan temida por los macroeconomistas que se llama estanflación. Y luego Estados Unidos, que sí que es verdad que hasta ahora pues ha estado creciendo por encima de la media y mostrando mucha resiliencia, pero que sobre todo venía apoyado por esos estímulos desde el 2020, ¿no? Que seguían siendo importantes en los drivers de consumo, de los patrones de consumo de la gente, pero que ya prácticamente se estima que en este trimestre se terminará. Entonces, bueno, por resumir, yo creo que es un mercado un poco extraño, muy diferenciado en dos partes, la economía real y luego unas pequeñas compañías que lo han hecho muy bien, ¿no? Si tuviese que apostar para los próximos 12 meses, probablemente me volvería a poner en la zona cauta y a decir, oye, seguimos teniendo los problemas de inflación que nos comentamos el año pasado, que eran estructurales, que sí que es verdad y es evidente que inflaciones al 8, al 9% no son sostenibles en ningún país desarrollado, pero es que inflaciones al 3%, que estamos viendo probablemente ahora que se publica esta semana, probablemente vamos a ver una inflación subiendo hasta el 3,6%, recordamos que en julio llegaba al 3%, y ahora está volviendo a repuntar, simplemente había caído por el efecto base, ¿no? Entonces, con inflaciones entre el 3 y el 4%, eso ya es una inflación muy alta, es una inflación estructural que obliga a los bancos, a los organismos de los bancos centrales a mantener unos tipos de interés altos, con lo que esto para ampliar la economía, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha dicho
Don't fight the Fed, ¿no? No luches contra la Fed, cuando la Fed estaba con estímulos, con una política acomodaticia, es decir, tipos bajos de interés, incluso QE, ¿no? Que es comprar deuda, incluso comprar acciones, es decir, que todo suba. Pues ahora mismo estamos a la inversa, ¿no? Estamos con una política muy restrictiva, con unos tipos de interés muy elevados, que lo que hacen es drenar liquidez y drenar interés de la bolsa, y con un QT, ¿no? Que lo que hace es vender, cerrar todas las posiciones que había comprado la Fed y drenar esa liquidez del mercado. Entonces, la lógica implica que con este cóctel macro que te estoy hablando, sería que el mercado corrigiese. Luego, evidentemente, cada uno, o sea, hay acciones, hay empresas, y luego, si quieres, entramos en detalle, que se pueden, o que tienen casos específicos, ¿no? Que no tienen por qué seguir al mercado, pero en términos generales, mi visión del mercado no es más positiva que el año pasado. Dicho esto, pues este año me ha sorprendido, no probablemente con el mercado en general, sino con este pequeño grupo que ha despuntado mayormente gracias a la inteligencia artificial, a la moda, que veremos de qué manera se termina trasladando en beneficios para la economía, ¿no? Fenomenal. Pues vamos a, si te parece, meternos en los fondos. Háblanos en primer lugar del Gamma Global, que es el fondo de renta fija que gestionas. Háblanos un poco, pues, de la filosofía del fondo y qué hace diferente a este fondo de otras estrategias de renta fija. Sí, Gamma Global, la verdad que es un fondo que se está comportando muy bien. Yo creo que es el gran desconocido de las redes, porque al final también es otro tipo de filosofía, ¿no? Generalmente, o mi sensación es que la gente que se aproxima al mundo de la inversión, que desgraciadamente son pocos en España, pues se aproximan ya entendiendo un poco el concepto de renta variable, ¿no? Y el concepto de renta fija, especialmente por los últimos años, pues queda un poco en el tintero, ¿no? Por dos cosas. La primera, porque las rentabilidades nunca van a ser tan extraordinarias, pero evidentemente pues la consistencia cambia, ¿no? Y la segunda cosa, porque no es sencillo, ¿no? Entender cómo se mueve la renta fija, por qué se mueve la renta fija y asumir estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también entendemos cómo invierte en general el sector en renta fija, y realmente no nos gusta, ¿no? Porque ¿qué hace el inversor medio en renta fija? No son particulares en general, porque, como comentamos en los primeros podcasts, pues hay una barrera de entrada muy importante, y es que cada emisión son 100.000 o incluso 200.000 euros. Entonces, en particular, que pueda tener una cartera diversificada con un bono que ya solo le pese entre 100.000 y 200.000 euros, pues es complicado, ¿no? Pero en general, ¿cómo se acerca el mundo institucional a este sector? Pues intenta averiguar o pronosticar cuál va a ser la inflación en los próximos años y cómo va a actuar la Fed, ¿no? Y en función de eso, pues toma mayor duración o menor duración. Es decir, compra renta fija a largo plazo. Si compra renta fija a largo plazo y caen los tipos, no solo que caen los tipos, sino especialmente cae la expectativa de inflación, pues nosotros nos vemos beneficiados, porque ese rendimiento futuro se te descuenta o te viene de repente a valor presente, ¿no? Entonces, bueno, pues el bono sube para compensar este menor tipo de interés implícito, ¿no? Y bueno, pues es una manera de invertir que nosotros pues no entendemos, porque, bueno, al principio te he dado una charla de bar muy interesante sobre el mercado, pero probablemente pues, nos vuelva a equivocar, ¿no? Nos vamos a equivocar con el planteamiento, porque no está soportado realmente con un análisis bueno, sino está soportado con una charla de bar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decidimos pues hacerlo diferente, ¿no? Llevamos pues al final aplicando una estrategia así desde el 2015, y en el 2021 decidimos que la estrategia está bien pulida para montarla en un fondo, ¿no? Y decidimos invertir en renta fija desde una perspectiva de inversión en valor. Es decir, en vez de analizar lo que va a hacer la Fed, lo que va a hacer el mercado, la macroeconomía, la inflación, variables que nadie acierta, que pueden aceptar a un mes, pero es que a un año no sabe nadie, ¿no?
pues en vez de entrar al mercado de esa manera, pues nosotros decidimos analizar compañías. Entonces, analizamos las compañías de la misma manera, mismo análisis que podríamos analizar una empresa de renta variable, solo con la diferencia de que en el bono no tenemos que calcular el precio objetivo, porque en una acción pues tenemos que también entender el mercado cómo de optimista o pesimista va a estar en esta compañía para asignar un múltiplo, ¿no? En el bono no tenemos ese caso. Porque el bono al final siempre vence en par. Si la compañía es capaz de repagar, vence en par. Para aquellos que no sepan, ¿no?, que esta renta fija realmente es ser nosotros el banco, es decir, prestar a una compañía a un tipo de interés determinado con un vencimiento en el que en dicho vencimiento nos devolverá la cuantía que le hemos prestado, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es analizar compañías. Prácticamente o muchas de ellas coinciden también con la parte de Sigma, porque la conocemos también, que sabemos que es bueno en el equity. Si es bueno en el equity, pues también tiene por qué ser bueno en la deuda. Y entonces de esta manera pues obtenemos una rentabilidad bastante superior, porque hacemos realmente los deberes, ¿no?, bastante superior a la media. Por poner una idea, pues el primer año del 2021, a pesar de que empezamos a construir la cartera en mayo, pues generamos una rentabilidad del 5%, insisto, bastantes meses menos, y en la renta variable no se sabe, ¿no?, porque tampoco sabes de enero a mayo cómo va a funcionar el mercado, pero en la renta fija sí, porque todos los días nos va entrando cupón, ¿no? Si tenemos un bono que da un 10% de cupón en el año, pues todos los días ese cupón se devenga a nuestra cuenta, se divide entre 365 e incluso el fin de semana se va repercutiendo, ¿no? Entonces, el cupón corrido es muy interesante en los fondos de renta fija. Por tanto, cada día que tienes el bono ganas dinero. No es lo mismo en la renta variable, ¿no? Porque si el mercado mañana se pone nervioso y cae un 10% porque Trump, que se va a presentar a las elecciones, ha dicho que le cae muy mal Europa, pues todas las acciones europeas caerán, pero no así sus bonos, ¿no? Porque la capacidad de repago pues seguirá intacta. Entonces, en esa semana nosotros hubiésemos ganado por la parte de la renta fija, pero probablemente hubiésemos perdido por la parte de la renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues con este punto de vista o con esta filosofía, pues iniciamos el fondo. Del 2021 lo hicimos muy bien, a pesar de tener menos meses. El año pasado lo hicimos muy bien también, obtuvimos un 3% de rentabilidad, a pesar de que el mercado de renta fija en general tuvo caídas o experimentó caídas del 12, del 13, del 15%, y esto es porque nosotros, insisto, no tomamos duración, no tomamos riesgo de mercado, porque no predecimos la macro, no predecimos la Fed, no predecimos el Banco Central de Japón, sino nos dedicamos a comprar compañías que tengan unos criterios, unos estándares de rentabilidad, y que sepamos que esa rentabilidad la vayan a afrontar, ¿no? Y para eso pues tenemos una checklist, entre ellas, por ejemplo, capacidad de levantar el capital, ¿no? Si es una compañía, por ejemplo, Aritza, que tuvimos el bono y obtuvimos una rentabilidad del 12% durante su tenencia, pues Aritza, como empresa pública, como empresa con muy buenos activos, pues tenía capacidad para levantar el capital, ¿no? Así como hizo una ampliación de capital. Entonces, bueno, pues uno de los checklists es tener esta referencia o capacidad de levantar capital, porque en el caso en el que toda nuestra tesis se tuerza sobre lo que es el funcionamiento del negocio, pues siempre tenemos el plan B, que es mucho sufrimiento para el equity holder, es decir, para el dueño de la compañía, pero poco sufrimiento para acreedores, es decir, para nosotros, desde la parte de renta fija, ¿no? Entonces, bueno, una ampliación de capital, pues como te puedes imaginar, pues a todos sus deudores les hace descansar, porque no tocas para nada todos sus activos, todo el colateral que tenemos en el bono, sino que vas directamente y le exiges o le pides una inyección de capital a sus accionistas, por tanto, mejor capacidad de repago del bono. Entonces, bueno, pues de esta manera lo estamos haciendo. Este año está siendo también un año difícil, ¿no? La gente el año pasado decía que es el año de la renta fija, porque el año pasado pues cayó en general un 12, un 13, un 14%. Pero tampoco está siendo el año de la renta fija, porque la inflación y lo que comentábamos el año pasado, la inflación del mercado empieza a verla como estructural. Entonces, ¿qué pasa cuando la inflación la considera estructural? Pues que en el corto plazo
lo manda la FED, y la FED tiene unos tipos de interés que son completamente insostenibles. Evidentemente, el mercado lo sabe, está predeseando que va a caer. Creo que ayer estaba viendo que a diciembre del año que viene, es decir, en año y un trimestre aproximadamente, se espera que caigan 150 básicos los tipos. Creo que espera que del 5,5% que está pagando ahora, pues que vaya al 4%. Pero claro, es que el de 10 años, el de largo plazo, de renta fija de largo plazo, ya te estaba diciendo, ya estaba considerando que eso era temporal, por eso la curva está invertida, porque la FED había apretado mucho en el corto plazo, pero en el largo plazo, que es dependiente del crecimiento económico y especialmente de la inflación, pues te estaba apuntando que estaba por debajo del 3%, ¿no? La rentabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el mercado ha pasado el tiempo y ha dicho, oye, que aquí estos drivers de inflación, esto no va tan rápido, no cae tan rápido como pensamos, que la inflación se está estabilizando entre el 3 y el 4%. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener una rentabilidad o a pedir una rentabilidad por debajo del 3% si la rentabilidad real, es decir, rentabilidad nominal menos inflación, es negativa? Nadie va a comprar este tipo de productos, ¿no? Entonces, el mercado por sí mismo se ha ido para arriba, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es lo que te está indicando que el mercado empieza a entender que la inflación es estructural y, por tanto, si sube la yield exigida, cae el precio de nuestro bono, ¿no? Ahí al revés, si cae la yield exigida, nosotros obtenemos ya el beneficio actualmente. Eso es el poder de la duración, ¿no? Y entonces, bueno, pues como te he dicho, las yields han aumentado este año en los plazos largos, y entonces la renta fija lo vuelve a hacer mal. Y es que el bono del gobierno americano pues experimenta una caída del 2, del 3% este año, a pesar de que el cupón pues es bastante más atractivo. Pues bueno, nosotros en este contexto, donde otra vez los fondos de renta fija están flat o cayendo, pues volvemos a hacerlo bien, con una rentabilidad acumulada ahora en el año del 2,60, 2,70, algo por debajo, dicho esto, de lo que esperábamos a estas alturas, pero en línea con el objetivo que tenemos, que es no perder dinero ningún año y generar una rentabilidad entre el 3 y el 6%, ¿no? Y bueno, pues este beneficio, de aquella manera, esta rentabilidad que estamos perdiendo hoy, probablemente pues la veremos compensada el año que viene, porque al tener tan poca duración, es decir, nuestros bonos terminan en 24, en 25, en 26, muy cortos, pues el mercado enseguida ajusta en precio, ¿no? Porque no es lo mismo que te vayan a repagar el bono dentro de 20 años que te vayan a repagar el bono dentro de muy corto plazo. Entonces el bono tiene que irse a par relativamente rápido. Y bueno, me he extendido un poco, pero espero que haya quedado clara la filosofía y cómo nos diferenciamos la manera de aplicar la renta fija del mercado. Pues sí, ha quedado súper clara. Y por ponerlo en perspectiva, lo que hablas de la rentabilidad el año 2022 del 3%, la verdad que es un diferencial enorme, porque hay que tener en cuenta que hay muchos fondos que de media cayeron entre el 7 y el 8%, con lo cual eso hace un diferencial del 10%, que en renta fija es una barbaridad, y es lo que tú dices, por no tener muchas veces el riesgo de duración, al coger plazos de bonos cortos. Bueno, pues... Sí, lo que te decía, ¿no? Correcto. Ahora la rentabilidad del bono americano está en el 4,3, la rentabilidad estaba prácticamente el 3,5 al empezar el año y eso... Y prácticamente el 0% al terminar 2021. Es decir, eso pues ha terminado materializando en fuertes caídas de precio en estos fondos conservadores, y como tú bien dices, prácticamente han borrado los beneficios de los últimos 6-7 años, porque en renta fija es todos los años un poquito de manera estable. El problema es que si asumes los riesgos que estaba asumiendo la gente, que era con unos tipos de interés tan bajos, tomar duración, si asumes esos riesgos, pues en un año te va a borrar los beneficios de los últimos 6-7 años y luego para recuperarlos no va a ser tan rápido, ¿no? Entonces, pues nosotros, yo soy consciente de estos riesgos, y siempre lo he dicho, ¿no? El principal o el fundador y la base de este fondo es mi familia, no mis padres y mis hermanos, que lo entienden perfectamente lo que hacemos, sino ya más extendida, tíos, primos
que no tienen conocimientos sobre el sector financiero, porque oye, pues al final tienen otros intereses, ¿no? Y lo que juzgan al final del año es la rentabilidad. Entonces no puedo asumir riesgos si quiero llegar a la cena de Navidad y no tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen la filosofía de que no quieren perder y de que miran la rentabilidad en términos absolutos, es decir, en euros, en términos relativos, en porcentaje, y el fondo realmente, o la estrategia, la filosofía se construyó para satisfacer a este tipo de inversor que quizás quiere renunciar a rentabilidad que te puede dar un fondo como Sigma, pero a cambio de la consistencia y de la seguridad de oye, en un año malo a lo mejor haremos un 0, un 1, un 2%, si hay muchos bonos que han ido mal, si ha funcionado mal, y en un año bueno pues podemos tener una rentabilidad del 6, incluso del 7% ahora como con el carry actual de la cartera. Fenomenal. Pues háblanos un poco, ya metiéndonos en el fondo, de las mayores posiciones que tiene actualmente el fondo. Sí, la mayor posición es IPCO, es una compañía de petróleo, productora de petróleo, la familia de Lundy, la SEA cumple todos los requisitos que le pedimos, ¿no? Empresa cotizada, donde su market cap es ampliamente superior a la deuda, aparte de que tiene caja neta actualmente, la deuda bruta, que también como lo vemos, son 300 millones y el market cap de IPCO está en torno, si no recuerdo mal, 2.500 millones. Es decir, aunque cayese un 50% la acción, tendría aún capacidad para levantar capital de 100 millones y reducir un tercio la deuda, ¿no? Eso nos da una seguridad extra. Lo segundo, tiene una accionista de referencia con un gran track record en el sector, no solo en petróleo, sino en minería, y con lo que también es muy positivo, ¿no? que esté en varios sectores, porque ningún sector hace cosas negativas, porque impactaría a los accionistas de otro sector, ¿no? Entonces tiene un track record, una reputación establecida en todos los sectores, y en ninguno ninguna empresa ha cometido errores de bulto, ¿no? Entonces, bueno, pues la Landing Family, pues tiene más del 30% del market cap. Luego, evidentemente, ya incidiendo en ICO, que es una spin-off del 2015-2016, si no recuerdo mal, pues si vemos el track record de M&A y de inversiones que ha hecho desde entonces, que es un plazo pues interesante, pues ha sido todo muy positivo y agresivo para lo que es el accionista, ¿no? Luego, también muy interesante los break-evens, ¿no? Porque, oye, el precio del petróleo, pues, ni Dios sabe, ¿no? Te puedes leer análisis de JP Morgan, de Goldman Sachs, en el que te van a decir dónde va a estar el precio del petróleo y a 12 meses, y en 12 meses estar completamente en el sector opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar ahí? Margen de seguridad, pues, de IPCO está en torno a los $50, incluso puede reducirlo. Por ejemplo, en el COVID del 2020, un año donde pues, bueno, el petróleo llegó hasta negativo, pues IPCO generó caja. ¿Por qué? Porque redujo el CAPEX al mínimo, ¿no? Y apretó costes, optimizó la estructura pues muy rápidamente. Entonces, bueno, pues tenemos todos estos parámetros, buen management, buenos activos, excelente break-even, compañía en caja neta, y luego miramos el bono y está ofreciendo un 9% de rentabilidad, ¿no? A vencimiento, que es febrero del 27 también. Oye, ¿el petróleo dónde estará dentro de 10, 20 años? Pues bueno, pues habrá gente que te diga que estarán 200 porque pues hay una underinvestment en la parte de producción de petróleo. Entonces, pues bueno, la demanda seguirá creciendo y no tendremos capacidad para proveer esa demanda, y luego habrá gente que te dirá que el petróleo pues estará en 40 o por debajo, porque el petróleo mayormente se utiliza para el transporte, especialmente el transporte por carretera, y todos los coches serán eléctricos, incluso camiones, y si me aprietas, pues hasta aviones, ¿no? Pues bueno, no queremos, o sea, te puedo, insisto, dar mi opinión de barra de bar, pero no pondría la mano, no pondría el dinero de mi familia al precio del petróleo en 20 años, ¿no? Entonces, bueno, tomamos vencimientos cortos. Está a largo plazo, no lo sé, pero a febrero del 27 te puedo asegurar
que no va a haber problemas de demanda, más allá de hoy es una crisis, un problema puntual, pero no va a haber un problema de demanda estructural, porque el coche eléctrico pues, bueno, puede crecer y está creciendo, pero no a ritmos de cambiar el parque completamente en 5 años, y es decir, pues invertimos ahí con todas estas seguridades a una rentabilidad del 9%. Estamos muy tranquilos con ellos, además tenemos una muy buena relación ya establecida desde el 2019 con ellos, conocemos lo que quieren, cuando necesitan algo son los primeros en contactarnos. Por ejemplo, ahora quieren emitir un poquito más por tener algo más de margen de seguridad y por si pueden hacer alguna adquisición, un poquito más del bono, en lo que se llama el TAP. Y bueno, pues ya nos han llamado, nos han contactado, oye, ¿qué rentabilidad deberíamos de pedir? ¿Cómo veis? Tal, no sé qué. Y bueno, probablemente pues añadamos un poco, no podemos mucho, porque al final ya por términos de peso pues tenemos mucho, ¿no? Pero bueno, esta es la primera posición, le vemos muy pocos riesgos, por no decir ninguno, con una rentabilidad del 9%. Y bueno, pues imagínate lo acreditivo que va a ser para Gamma durante los próximos años pues poseer este bono, ¿no? Esta deuda. Insisto, si el precio del petróleo cae, digamos, a 60, ¿no? Está en 90, digamos, a 60, pues el accionista sí que va a tener un gran impacto, pero el acreedor pues va a tener un impacto muy bajo, y el bono no va a tener absolutamente ninguna capacidad de repago, porque hemos calculado que incluso a 60, si ya mañana se quedase el precio medio en 60, pues IPCO tendría la capacidad de repago, un poco pues poniendo el CAPEX, tendría la capacidad de repago del bono completo. Ya no digo ni refinanciamiento, porque lo lógico, lo que hacen todas las compañías, cuando llega el vencimiento, pues refinanciar, ¿no? Al final, una compañía no muere en 2027, la compañía sigue existiendo, sigue teniendo reservas, sigue teniendo activos, entonces lo lógico es refinanciar. Por tanto, hoy vemos muchísimos puntos a favor que reduce el riesgo, especialmente con todo el precio del petróleo que ya estamos experimentando, que ya estamos viendo actualmente, y por tanto pues consideramos que el risk reward es el mejor de la cartera y por eso tenemos la primera posición. Fenomenal. Y una cuestión, este fondo de Gamma Global también tiene la posibilidad de invertir algo en renta variable. ¿Qué peso en la actualidad tiene el fondo en renta variable? Así es. La clave, ¿no? es ser un fondo consistente, pero evidentemente no vamos tampoco a rechazar la posibilidad de tener unas rentabilidades pues, o de aumentar la rentabilidad, porque la combinación entre renta variable y renta fija optimiza muchísimo tanto en medidas de riesgo como de rentabilidad esperada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en este entorno donde la renta fija está ofreciendo tan excelente posición de risk reward, pues es muy complicado, ¿no? Tomar posiciones en renta variable. Es decir, la TIR esperada que tienes que tener sobre la acción, también ajustada al riesgo, siempre en este fondo ajustado al riesgo. Aquí sí que controlamos la volatilidad, así que aquí sí que tenemos cuidado con muchas empresas de no entrarlas al fondo, porque se puede mover mucho y porque no es la filosofía que tiene este fondo. Pues esa TIR tiene que ser muy atractiva, porque ya te insisto, si el bono de IPCO me está dando un 9% de rentabilidad sin riesgo, ¿qué me tiene que dar el equity? ¿Qué me tiene que dar su acción para que yo la introduzca en un fondo como Gamma? En Sigma, pues sí, a lo mejor puedo bajar el umbral de rentabilidad esperada, pero es que en Gamma me tiene que dar prácticamente sin riesgo o con el riesgo que tiene tal, más de un 20% anual. Y ahora mismo vemos la acción de IPCO al precio que está, teniendo una rentabilidad esperada para los próximos 5 años, hasta 2027, del 20%. Entonces, pues no tenemos acciones de IPCO. Este ejemplo que te he dicho lo podemos extender al resto, ¿no? Es decir, tenemos la posición de renta variable en mínimos. Tenemos valores concretos que creemos que tienen una rentabilidad esperada superior. Y entonces, bueno, pues tenemos un 10% actualmente, cuando en el pasado hemos estado más en el entorno del 20-25%. Insisto, nunca va a ser la renta variable el factor que va a mover las rentabilidades de este fondo, pero un 10%, si nosotros conseguimos una rentabilidad en la parte de renta variable del 10%, pues te va a aumentar un 1% la rentabilidad final del fondo. Este año
la parte de renta variable pues no está contribuyendo como nosotros esperábamos. Al final tenéis ahí Sigma, que no se tiene que tomar exactamente, porque hay unas posiciones en Sigma que no están en gamma y pueden funcionar mejor o peor, pero sí, pues Sigma está plano en el año, entonces la parte de gamma en general pues tampoco está contribuyendo, ¿no? Es decir, ese 2, que tenemos de rentabilidad acumulada, pues bien explicado en su mayoría o de forma absoluta por la parte de los bonos. Y bueno, pues eso, ahora mismo no vemos tan atractiva la renta variable frente a la renta fija y así lo reflejamos en las posiciones y en el peso en el fondo. Fenomenal. Con lo cual, por lo que dices, no es exactamente la parte de renta variable una réplica del fondo de renta variable, sino que hay acciones que están y otras que no, pero no es una réplica, ¿no? Hay mucho menor porcentaje. Así es. No es una réplica porque si tenemos alguna posición que nos gusta, pero creemos que tiene riesgo, que se va a mover, que tiene volatilidad, que la tesis nos gusta, pero puede tener algún problema por el camino, no está en la parte de gamma, ¿no? Para que te hagas una idea, pues en gamma tenemos 15 posiciones en renta variable y en Sigma tenemos 35, si no recuerdo mal. Hay muchas posiciones que se quedan por el camino. Y luego en pesos, tampoco tiene por qué. Por ejemplo, en gamma global tuvimos mucho peso en Activision, era la primera posición, y el Sigma Internacional siempre ha sido la cuarta, la quinta, la sexta, porque al final es un fondo en el que prima más la seguridad de la tesis, no tanto la volatilidad, porque tampoco es tan la volatilidad diaria, ¿no? Sino el riesgo de que esa tesis no se materialice en el corto plazo, pues un fondo que necesitamos en el corto plazo, que funcione relativamente bien, o que al menos no nos destroce, ¿no?, la rentabilidad. Sin embargo, el Sigma Internacional, pues buscamos todo lo contrario. Cuanto más volatilidad, casi que mejor, porque podemos incluso optimizar la rentabilidad con la estrategia de put. Entonces, en general, sí que las primeras posiciones tienen un parecido, pero no tiene por qué ser ni en precio, ni en peso, ni incluso en nombres, ¿no? Y por poner un ejemplo también, y luego si quieres entramos en detalle, la última posición que hemos añadido al fondo, que compramos ya hace unos meses, que se llama Liquidation Finance, que tiene un peso alrededor del 2% en renta variable, en gamma global no está. Pues una compañía más pequeña, con mucho potencial, pero también mucho potencial de que la tesis no funcione. Pues esa posición en gamma no la queremos. ¿Que nos gusta el sector energético? Ahora mismo no tenemos ninguna posición, pero que nos gusta el sector energético, pues probablemente en Sigma Internacional busquemos aquellas posiciones de mayor upside y en gamma global busquemos aquellas posiciones de menor downside, que es una diferencia significativa, ¿no? Fenomenal. Pues vamos a meternos en el fondo de renta variable, el Sigma Internacional. Háblanos, en primer lugar, del patrimonio gestionado. ¿Cuánto volumen tiene este fondo en la actualidad? Sí, pues actualmente tenemos alrededor de 1.400 partícipes y unos 35 millones de euros, cosa que aprovecho de aquí, ¿no?, para dar las gracias a todos aquellos que han confiado en nosotros. La verdad es que no esperaba a estas alturas pues tener un fondo tanto de volumen como consistente, porque hemos visto este año, ¿no?, que el gatillo o el corazón te dice, oye, este fondo ya lo está haciendo mal, va plano del año cuando el mercado va más 15, pues es momento de vender, ya ha perdido la magia, ¿no?, cualquier cosa. Y la realidad es que el partícipe pues está aguantando, incluso incrementando la posición. Tenemos entradas netas este año, a pesar de que, oye, la rentabilidad no está siendo acorde, ¿no?, o en línea con el mercado. Sí que es verdad que el año pasado pues, tuvimos una rentabilidad muy buena, y es que muchas veces, aunque nosotros intentemos optimizarlo con catalizadores, pues muchas veces no se dan las cosas, ¿no? Y si quieres ahora, luego entramos un poco en detalle en qué no está funcionando y por qué este año estamos prácticamente flat contra el resto del mercado, que va más 5, más 6, o en general el SP500, que al final es el índice a batir, porque hablamos del MSCI World, pero el 70% del MSCI World es SP500, así que está obteniendo una rentabilidad muy superior a nosotros, ¿no?
Pues sí, háblanos de de los últimos movimientos en cartera del fondo. ¿Qué es lo que Bueno, estáis haciendo últimamente? los últimos, la última entrada así relevante, bueno, la última entrada ha sido esta semana, casi una compañía que se llama Eneti, en la compañía en la que hemos tenido una rentabilidad muy elevada. Es una compañía que tiene barcos de instalación de turbinas, no tiene absolutamente nada que ver con el resto de barcos, no por conocer, ¿no? Unas TK famosas, unas Golar famosas en la parte del LNG, tienes que conocer las dinámicas de este sector, porque, insisto, cada sector, aunque vayan por mal, cada sector tiene unas dinámicas diferentes de oferta y demanda y no tienen por qué cumplirse, ¿no? Entonces, esta compañía era una compañía de dry bulk, es decir, de transporte de carga seca, llámese pues hierro, carbón, trigo, todas estas materias primas, ¿no? Que forman la carga seca, y en el 2020 decidió migrar todo su negocio, vender toda la flota y convertirse en una compañía de instalación de turbinas, ¿no? De estos parques eólicos que los podemos ver aquí onshore, es decir, estas turbinas grandes, ¿no? De Gamesa, o de Vestas o otros que los vemos, pero en medio del mar, ¿no? Que no es lo mismo, no es la complejidad, la facilidad de instalación, igual tampoco es la carga, ¿no? Porque en el mar evidentemente hace mucho más viento, ¿no? Entonces, pues en general está mucho más tiempo trabajando. Entonces, bueno, esta compañía nosotros la compramos alrededor de 5 o 6 y nos la oparon a 12 hace relativamente poco, ¿no? Pero la compañía pues ha caído un poco, está en el entorno de 10 y poco, y es que el mercado pues está preocupado por dos cosas. La primera, porque la OPA no deja de ser una especie de fusión, es decir, nos van a entregar acciones de una compañía que se llama Cadeler, que es europea, que tiene un track record espectacular, un muy buen management, a diferencia de Eneti, pues de todo lo que Eneti no tenía, excepto la flota abierta, que era lo bueno de Eneti, porque si ya tienes esos contratos, pues bueno, tienes esa visibilidad, pero no tienes esa capacidad de atender la futura demanda que va a entrar en los próximos años y te va a aumentar mucho el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado ya está dudando, tienes un 15% de spread entre el precio de hoy y el precio que te vas a obtener por asumiendo las acciones de Cadeler, y bueno, el mercado pues ahí está un poco nervioso porque puede ser que no se apruebe el deal, ¿no? Que el regulador lo tire marcha atrás. Es que el 60% de los barcos a nivel mundial se formarían parte ahora de esta compañía, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay algunas dudas. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Lo primero, hemos analizado Cadeler, semana que viene estoy sentado con ellos en Oslo, una compañía excelente, una compañía que nunca hemos tenido por un tema de precio y por la comparación con Eneti, pero una compañía que conocemos muy bien y, como te digo, pues estamos en recurrente contacto con ellos. Y en el caso de darnos acciones tenemos esa prima, y luego que creemos que Cadeler está barata, ¿no? Y en el caso en el que el regulador, que creemos que no, porque sí que es verdad que tenemos un 60% del mercado, pero es un mercado muy pequeño, que aún está creciendo, que prácticamente hay 15 barcos o 16 barcos, que está creciendo, que mucha gente también está mostrando interés por crecer, ¿no? Entonces no creemos que el market share actual sea un factor tan delimitante, pero bueno, en el caso en el que no funcione, pues ya tenemos una compañía que está muy atractiva, donde el beneficio llegará por esos dos nuevos barcos que van a entrar en el, si no recuerdo mal, 24 y 25, y que ya prácticamente está ahí, ¿no? Y entre que esperamos a ver si nos lo aprueban o no nos lo aprueban, ya tenemos los barcos ahí, ya tenemos esa generación que nos dará un free cash flow yield alrededor del 20-25%, es decir, muy interesante, y que creemos que Eneti por sí sola, aunque no funcionase lo de Cadeler, pues prácticamente va a 18 20 dólares por acción frente a los 10 que estamos comprando ahora. Entonces, bueno, pues insisto, volvemos a ver un win-win, ¿no? Si no
si el regulador lo echa marcha atrás, pues podemos tener alguna caída en el corto plazo que aprovecharíamos para incrementar la posición. Si el regulador no lo echa marcha atrás, pues empezamos ya con 15% de rentabilidad, más luego el potencial que le vemos a Cadeler, que es de alrededor del 40%. Fenomenal. Bueno, y repasando vuestra cartera, una de las posiciones relevantes, con un 3,70 según veo, que es Barford Capital. Háblanos un poco de las últimas noticias que salió la semana pasada sobre la sentencia de YPF y el gobierno argentino. Sí, Barford Capital es una compañía muy conocida en España y no para bien, porque hay mucha gente que entró en el boom en el 2018-19, si no recuerdo mal, y luego tuvieron ahí unas dudas sobre su contabilidad por parte de una casa que se llama Moody Waters, que se dedica a ponerse corto de las compañías y luego emitir un informe dudando de su contabilidad, ¿no? En el caso de Barford Capital, pues nosotros no teníamos posición, pero dado el interés que había en España, pues empezamos a verla un poco en el radar, ¿no? Un poco al principio como formación, como curiosidad, como, oye, ¿qué no han visto? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y qué podemos nosotros aprender de los errores de otros, ¿no? La realidad es que empezamos a ver que nada de lo que había dicho Moody Waters tenía sentido, porque sí que es verdad que Barford Capital se dedica a litigation finance, es decir, a financiar casos de juicios donde no podemos, o la empresa no puede pagar. Ya le iremos al caso de YPF para entenderlo bien, pero bueno, pues al final, al hacer este tipo de operaciones que es tan desconocido, pues abre la puerta a mucha incertidumbre, ¿no? Y a mucha duda contable. La realidad es que este año la SEC, es decir, Estados Unidos, el regulador americano, ha dado el visto bueno y ha dicho que a partir de ahora todas las empresas de litigation finance tienen que llevar la contabilidad que está aplicando Barford. Es decir, no solo le ha dado validez al modelo de Barford, sino que además a todas sus cuentas. Una investigación exhaustiva de la parte o en colaboración con Barford. Entonces, todas esas dudas que pudieron surgir en el 2019, que nosotros las terminamos descartando en el 2020 y terminamos abriendo posición, iniciando posición en el 2021, pues el regulador nos ha dado razón, ¿no? Y ha dicho que básicamente todo lo que dijo Moody Waters, pues que está muy bien para que la acción cayese y para asustar a los inversores, pero que no tenía ningún fundamento real, ¿no? Y bueno, ahora ya entrando un poco en materia, dos cosas. Lo primero, quien vea el gráfico, ¿no?, verá una gran caída de cuando se inició el short report y que la acción no había recuperado, ¿no? Estamos hablando de, si no recuerdo mal, en verano del 2019, la acción pasó de 16 y se quedó en 5 y ahí se quedó muerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucha gente dijo, "Buah, pues es verdad, esto es que Moody Waters tenía razón, esto es un fraude". No, mucho más lejos de la realidad. La realidad es que pues Barford se dedica a juicios. Espero que nadie de nosotros hayamos tenido un juicio, pero la justicia, los juicios han estado completamente bloqueados los últimos 2 años, por dos cosas. Lo primero, porque allí no estaba preparado para teletrabajar, es decir, en el COVID se cerró todo el sistema y no había manera de seguir avanzando. Y si tú tienes una inversión en un juicio que tiene más o menos un vencimiento de 3 años, de 4 años, pues olvídate ya de ese año y es un año más, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2020 prácticamente no se hizo nada. Luego, cuando se reinició, pues tuvo preferencia el penal al mercantil, que es lo que hacen ellos. Evidentemente no hacen nada penal, es todo mercantil. Y luego ya, a final del 2022, sobre todo del 2023, pues ya ha empezado a ser ágil, ¿no? Entonces, toda esta caída de precio no venía explicada por el informe de Moody Waters, sino porque su negocio no avanzaba. Ha estado 2 años prácticamente parados, con 10 juicios por año, cuando lo normal es una cifra de 5 veces, 4 veces superior, ¿no? Y así pues explicamos un poco la caída. Y luego este año pues ha empezado, o sea, se han dado 3 factores. El primero, que la SEC, el regulador americano, ha dicho: lo que hace Barford está bien y se contabiliza así. Es un gran alivio, ¿no?, para muchos inversores, y quizás aquellos que no trabajen tanto en la contabilidad.
pues oye, ya tienes la firma del regulador diciéndote que esto está todo bien, ¿no? El segundo factor ha sido ya la vuelta a la normalidad en los juicios. Entonces todos estos juicios atrasados pues han empezado a brillar y ha empezado a volver a aumentar el beneficio. Y el tercer caso, como bien comentas, YPF, ¿no? YPF, y aquí insisto en la necesidad y la calidad del negocio de Barford, ¿no? YPF, para aquellos que no recuerden, en el 2012, 20 años después de la IPO, YPF es una empresa de petróleo argentina. Pues allí en Argentina encuentran unos yacimientos enormes, si no recuerdo mal, en Vaca Muerta, y entonces el gobierno argentino, que tenía un problema ya en ese momento de financiación, pues dijo, oye, pues nos vamos a quedar los activos, ¿no? Nos vamos a quedar YPF y ya está. Anunciaron que se iban a quedar YPF, evidentemente las acciones cayeron un montón, pero cayeron un montón de aquellos que podían salir, ¿no? Por ejemplo, Repsol tenía un 51% de la compañía, 51% de la compañía no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, un par de meses después, en Argentina la saca de mercado, saca de acciones y se ha acabado, ¿no? ¿Qué pasa? Que allí llega el rey y todo, va a España el rey y Repsol consigue cobrar. Pero ¿qué pasa con el resto de los accionistas? Mucho retail que había vendido, pero había dos sociedades españolas, que se llama Petersen, una, y la otra Eton, que tenían una posición relevante en YPF, que no se les compensó, y es que además de que no se les compensó, les obligó a quebrar. ¿Por qué? Porque era una posición relevante, muchísimos millones, y evidentemente pues la gente optimiza la cartera un poco de deuda, ¿no? Entonces tenía, oye, una deuda moderada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tu activo vale cero? Pues que el banco te dice, oye, ¿cómo me vas a pagar? No hay manera. Entonces el banco quiebra, es insolvente, y estas compañías, pues evidentemente quebraron, ¿no? Entonces, como no tenían dinero, necesitaban demandarlo. Pero como no tenían dinero, pues eso se podía haber quedado ahí. Y Argentina irse de los ICAs. Pero entonces conocen una compañía que se llama Burford Capital, y que decide, oye, a cambio de un porcentaje de los beneficios, yo me hago cargo de todas las cosas. Si no funciona, si no tiene éxito el caso, yo he perdido todo, como Burford Capital, y vosotros no tenéis problema porque no habéis puesto un duro más. Si funcionan las cosas, vosotros recuperáis una gran parte y con beneficios, pero yo tengo una rentabilidad espectacular. Para que te hagas una idea, el beneficio de Barford es del 16.000% desde que empezó el juicio en el 2015, ¿no? Entonces, bueno, pues así funciona Barford. De hecho, una de las reclamaciones que hacía Argentina es, oye, nosotros somos un pueblo pobre y aquí es Barford los tiburones, que están el que se queda realmente el dinero, porque no va a ser la familia Petersen, no va a ser la familia Eton, sino va a ser Barford, que es el que tiene el mayor porcentaje del juicio, ¿no? Y la jueza dijo, gracias a que existen compañías de este tipo, se ha podido solucionar una injusticia, que es que Argentina, porque sí, nacionalice la empresa y quiebre, porque sí, dos grandes compañías españolas, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo es que se ha obtenido el juicio, que ahora entraré un poco más en detalle, sino es que se da validez al modelo de negocio de Barford, que nosotros siempre hemos pensado que debería de existir o debería de permitirse en muchas más regiones, porque va a favor del indefenso, ¿no? De aquel que no puede financiar un juicio contra Google, porque es que Google tiene una flota, un arsenal de abogados y unos recursos que nosotros no tenemos, y en juicios, lamentablemente, y mi tía, que además vive en Madrid y que hablo mucho con ella, es abogada, me lo dice, que al final no es un tema quién tiene la razón, sino quién tiene más recursos y puede venderlo a su manera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Barford aquí tiene acomete, ¿no? una cosa positiva para la sociedad, y de esta manera, pues bueno, también estamos doble contentos, ¿no? Con nuestra inversión. Lo que te digo, este caso, primero, no era fácil, porque Barford tenía riesgo, porque primero tienes que tener el visto bueno para que te acepten el arbitraje internacional, por eso te lo tienen que aceptar en Estados Unidos, y Estados Unidos es una cosa que ha pasado en Argentina. Entonces tiene que ser de derecho
o de interés suficiente para que la jueza, en este caso la jueza Perska, decida tomarlo, ¿no? Es decir, darlo. Entonces lo aceptaron y bueno, han ido peleando y al finalmente, esta semana pasada, la jueza ya había emitido un estamento favorable y ahora ya ha delimitado los daños, ¿no? Y ha dicho dos cosas. Lo primero, que el momento base sobre el que se parte para calcular el importe de los daños no es sobre el momento en el que se ejecutó la exclusión, que es como le pagaron a Repsol, sino en el momento en el que el gobierno, 2 meses antes, el momento en el que el gobierno dijo, oye, nos vamos a quedar PF porque sí. Porque claro, desde el momento en el que el gobierno dijo eso hasta el momento en el que se excluyó, la acción cae un 50%, ¿no? Entonces, oye, tienes ya ese 50% primeras que parte de base para luego calcular los costes, que es un importe muy relevante. Estamos hablando de la diferencia entre 16.000 millones, que es el importe final, no solo para Barco son 6.200, sino para todo el conglomerado de tanto empresas como particulares que estaban ahí, y cambiaría de 16.000 millones a la mitad, a prácticamente 8.000 y algo, ¿no? Entonces era muy relevante la fecha del juicio. Entonces le ha dado la razón en eso, y luego desde entonces hay un 8% anual de intereses acumulados. Pues bueno, pues estamos ahora en el momento en el que Argentina debe, por este caso, 16.000 millones, que creo que es la mayor la mayor penalti, ¿no? La mayor cantidad que se le ha impuesto a Argentina en un caso como estos. Y bueno, pues Argentina ahora tiene que decidir si esperarse y insisto, ese dinero probablemente reducirán a partir de ahora el interés, pero si no es al 8%, y si no, pues se puede reducir pues al 4 o el 5%, pero sigue acumulándose, ¿no? La bola se sigue haciendo más grande, y Argentina tiene dos posibilidades. El primero es apelar el caso, en el que en general debería de emitir un colateral, debería de poner un colateral, lo cual sería muy positivo porque alargaríamos el proceso un año más, pero en el caso en el que Argentina pierda, Burford directamente ataca ese colateral y ya lo ha cobrado todo, ¿no? Probablemente, siendo Argentina, la jueza a lo mejor le permite apelar sin poner o sin desembolsar todo ese colateral, no lo sé. Y luego lo segundo, también puede apelar sin desembolsar ese capital, lo que ya permitiría a Burford empezar a expropiar, ¿no? O lo segundo y más interesante, que yo creo que es el camino que va a seguir Argentina, es Argentina tiene elecciones ahora en octubre, un día después de mi cumpleaños, el 22 de octubre. Hay candidatos muy interesantes, que no sé si buenos o malos, pero por lo menos cambia lo de ahora, ¿no? El peronismo probablemente salga del sistema, salga del gobierno, y esto es muy, muy favorable, ¿no? Porque el que entre ahora, especialmente si es Milei, pues quiere aplicar una política económica completamente diferente a lo que se ha venido aplicando en Argentina, y Burford, evidentemente, como se vio ayer o antes de ayer en una entrevista en Bloomberg, pues quiere ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Probablemente se llegue a un acuerdo en el que pues Burford no cobre el 100% importe total, pero sí que cobre una gran parte. Para que nos hagamos una idea, solo este caso explica 28 libras por acción. Estamos cotizando, si no recuerdo mal, a 13. Solo este caso, y no estamos hablando del resto del negocio, que el resto del negocio de por sí solo explica entre 10 11 libras por acción. Es decir, Burford a día de hoy sigue extremadamente barata, probablemente más barata que cuando nosotros iniciamos la posición, alrededor de 6 libras por acción. Fenomenal. Pues siguiendo, muy bien explicado. Pues siguiendo con las mayores posiciones, háblanos, y es una posición histórica dentro de vuestros fondos, háblanos también un poco de Golar, que también recientemente ha habido noticias, y es que la dirección de Golar se reunió recientemente con el presidente y algunos otros miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial por un gran proyecto que tenían en ese país. Coméntanos un poco, que también esto es reciente.
Así es, sí, Golar prácticamente le hemos hecho aquí el seguimiento cada año, ¿no? Comentando las noticias. La realidad es que se ha comportado muy bien. Yo creo que la primera vez que hablamos probablemente la acción estaría alrededor de $6 por acción. Ahora está a 24, si no recuerdo mal. Sí que es verdad que ha pasado por 30 y poco, pero bueno, está en 24, que no está nada mal, sobre todo ya con el dividendo que da de 25 céntimos por trimestre y con las recompras, ¿no? Bueno, Golar, la gente entiende que el modelo de negocio es como es. Yo creo que ya no hay dudas sobre el modelo de negocio, sobre la predictibilidad y la rentabilidad de lo que tiene ahora mismo ejecutado, y lo que le falta es un poco el crecimiento, ¿no? El crecimiento que yo ya hubiese casi con total seguridad dicho que pasaba a final del año pasado, y que a día de hoy estamos a final del 2023 y aún no ha pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues este contrato que no termina de llegar, ¿no? Y para eso pues están hablando con diversos clientes. Lo primero, el servicio de Golar, ¿no? Pues lo que hace es licuar ese gas. Para licuar ese gas o para obtener la mayor rentabilidad posible, esto tiene que ser en África. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues hay otras plataformas con mucha más escala en la costa, donde se puede licuar ese gas a gran escala y puedes tener unos economics mucho más interesantes, ¿no? Pero sin embargo en África, donde los yacimientos tampoco están en onshore, ¿no? No están en la tierra, sino están más offshore, están en medio del mar, pues tener un barco que además te permite evitar estos conflictos geopolíticos porque estás a 100, a 200 kilómetros de la costa, y licuar, tener toda la operación ahí, ¿no? Licuar y permitir a África desarrollar ese gas y obtener y generar un beneficio por ello, y de paso ayudar al problema, o a cubrir el problema que tenemos en Europa, pues es muy interesante, ¿no? Entonces Guinea Ecuatorial, pues que es una región donde no se está haciendo mucho negocio, donde hay algún yacimiento de petróleo, pero poco más. Descubrieron hace unos años una gran cantidad, enorme cantidad de gas. Lo que pasa es que no es tan fácil de explotar, ¿no? Porque para explotar este gas, pues tienes que desarrollar una infraestructura pues muy costosa, ¿no? Y luego, y si cambia el gobierno, y si no sé qué, entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero claro, con la tecnología de Golar, asumiendo que el gas no vale nada, porque el gas en África no vale nada, el LNG, nadie utiliza el LNG, se utiliza el LPG, y si no se extrae ese LNG, el LNG vale prácticamente cero, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos ese gas sí que tiene un precio. Se convirtió en el LNG, pues probablemente estará alrededor de 6 MTU, y en Estados Unidos y en África cero, ¿no? Entonces los economics están ahí, son muy interesantes. Lo que pasa es que hay que tener la tecnología y tener los contactos para poder desarrollarlos. Entonces, bueno, pues llevan más de un año hablando con el gobierno para explotar junto con Cosmos este yacimiento, que es muy interesante, pero claro, necesita que el gobierno dé el visto bueno y termine de afirmar o confirmar ese marco jurídico para que no ocurra nada en los próximos 20, 30 años, ¿no? Que tienes ahí de gas. Y bueno, pues están en ello. Personalmente vi las noticias como muy positivas, porque yo sé de buena tinta que llevan ya más de un año trabajando, que se han visto muchas veces, pero ninguna vez el gobierno lo había querido hacer público, ¿no? Y ahora por primera vez en medios oficiales del gobierno ha salido, oye, una empresa internacional ha querido venir aquí a hacer negocios, lo ha cogido muy positivamente, le hemos enseñado el marco jurídico y un poco, ¿no? Hemos establecido los primeros pasos para progresar, y creo que es algo muy, muy positivo. En palabras de la compañía, no hay ningún otro yacimiento del mundo que tenga mejores economics que este. ¿Y por qué? Porque tiene un break-even muy, muy bajo. Es decir, cuando Estados Unidos, cuando los americanos están perdiendo dinero a tope, ¿tú a dónde estás ganando? Entonces, el americano es muy listo, el americano si pierde un poco de dinero y se para. Entonces, el precio muy rápidamente se ajusta, ¿no? Entonces, bueno, pues un proyecto muy interesante que puede salirle o no, pero lo bueno a día de hoy no es como el año pasado, que probablemente teníamos 1 o 2 proyectos, sino que ahora tenemos 6, 7 proyectos interesantes, también en Nigeria, también en Mauritania, también algo en Brasil, y alguno saldrá.
próximos 6 meses probablemente tengamos la refinanciación de Gili, es decir, conseguir un nuevo contrato, porque Gili es el único banco a día de hoy que está operando en dólar, por el otro va a entrar ya en diciembre a generar beneficio, y tenemos una compañía sustentada por un banco que entrará en los próximos meses y que probablemente tenga en los próximos 6 meses, pues eso, mayor visibilidad, porque Gili, en vez de acabar en mitad del 26, pues probablemente acabará en el 2036 o 2040, y luego tendremos probablemente en los próximos 6 meses pues un nuevo proyecto. Y yo creo que la gente entendió muy bien esto, por algo ha pasado desde $5 a 20 y algo. Lo que pasa que le falta esa chispa, ¿no? Ese camino de crecimiento. Lo que hay ahora está muy claro y te justifica alrededor de $30 por acción, que es un upside aún desde aquí considerable, pero especialmente lo interesante sería obtener un proyecto en Guinea Ecuatorial, obtener un proyecto, expandir Gili, o obtener un proyecto en Nigeria, que esto te aumentaría el target price, aún a falta de saber los datos finales, pues probablemente a la zona de por encima de 40, o probablemente cerca de 50. Tendríamos que verlo y analizarlo, evidentemente. Fenomenal. Dentro de Gama Global también lleváis una estrategia en opciones, que normalmente vendéis opciones. ¿Qué tal está funcionando? Sí, muy buen comentario. Es más en Sigma Internacional que en Gama Global, pero también lo hacemos en Gama Global, porque al final yo creo que la venta de opciones tiene mucho sentido. Al final es comprar barato o vender caro, ¿no? Entonces tiene mucho sentido para un inversor en valor que conoce perfectamente en qué entorno querría vender, o en qué entorno querría aumentar, ¿no? O iniciar posición incluso. Este año la verdad que no está siendo el mejor año, estamos generando rentabilidad, pero la rentabilidad está siendo muy inferior a la del año pasado, ¿no? ¿Y por qué? Porque este año la volatilidad implícita está siendo muy baja. ¿Por qué te pagan? ¿Por qué nos pagan a nosotros por comprar barato y vender caro? Por el miedo. El miedo, ¿qué es? Volatilidad. Si la acción se mueve mucho, si hay incertidumbre, el que quiere el seguro paga más por el seguro, y nosotros somos el que ofrecemos ese seguro, ¿no? Insisto, conocemos muy bien las compañías, sabemos que comprar Golar por debajo de 20 es un regalo. Pues nosotros, si nos quieren pagar por estar un mes esperando a ver si Golar cae por debajo de 20, pues nosotros encantados. Igual hacemos las opciones a corto plazo, no hacemos una opción a un año porque no le vemos sentido, ¿no? Pero una acción a un mes, a 2 meses, pues sí que veo mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues este año, a pesar de que, por ejemplo, en Sigma Internacional, que estoy viéndolo ahora mismo, tenemos una rentabilidad del 0,80, pues la realidad es que la rentabilidad es mucho más baja comparada, por ejemplo, con el año anterior, que tuvimos una rentabilidad del 1,75. Y no es porque estemos fallando, porque, oye, están entrando, es decir, pues cuando una compañía cae, ¿no?, por debajo del strike, pues nosotros eso lo apuntamos como negativo, con condición negativa a la opción, a pesar de que evidentemente nosotros queríamos comprar ese precio y vamos a comprar igual, ¿no? No es porque nos están entrando muchas opciones en dinero, sino es porque estamos cobrando muy poco por ellas, ¿no? Y a veces, en la mayoría de los casos, vamos a cobrar tan poco que vale la pena comprar la acción directamente si te interesa o no. Entonces, bueno, este año estamos siendo mucho menos activos en las opciones. El año pasado, en cada mes, era raro el mes que no teníamos un 10-15% del fondo asignado a opciones, que luego te entraba un 1 o 2% de las acciones que tenías que invertir el dinero, ¿no? Y este año solo tenemos un 4 o 5%, mayormente en China, que es un poco las posiciones que nos están drenando, no las opciones, sino la posición a China. Y si quieres, pues ahora entramos un poco en detalle en qué no está funcionando en el fondo este año, y por qué pues estamos un poco por debajo de la rentabilidad tanto esperada como al final. Esperada tampoco, porque a corto plazo, a un año, pues no podemos sacar ninguna conclusión, pero sigue por debajo de la rentabilidad que está ofreciendo el mercado. Sí, háblanos un poco, si lo consideras. Vale, de la parte perfecto. de China. Pues bueno,
tres factores, diría yo, ¿no? Lo primero, nuestra exposición a China. China es la única bolsa, creo, del mundo que está en negativo. Creo que va a un -8 en el año, que contrasta mucho con el +10 de las bolsas europeas o el +15 de las bolsas americanas. Y bueno, ¿quién no sabe, no? ¿Quién no le ha llegado el titular de que las cosas en China van mal? Evidentemente. O sea, China desde el 2020 ha corregido, o desde el principio del 2021, ha corregido más de un 50% su bolsa. Evidentemente, no hace falta que ningún analista me diga que en China las cosas están muy mal y que hay problemas de real estate, que hay problemas de paro, porque por algo la bolsa ha caído, ¿no? Es como en el 2009, cuando Estados Unidos había caído un 50%, decir que en Estados Unidos las cosas no están bien. Evidentemente, el precio ya está reconociéndolo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que evidentemente, cuando, como en todos los sitios, cuando las cosas caen, cuando hay miedos, pues estos se trasladan de una manera más intensa al mercado de capitales, ¿no? Porque al final es el reflejo de tanto los miedos como la euforia, y esto lo explica muy bien Howard Marks en su libro, ¿no? Con el péndulo, ¿no? En China, al contrario que en Estados Unidos, ahora mismo estamos en mínimos de valoraciones. ¿Y cómo se puede explicar esto de la mejor manera? Alibaba es una compañía excelente que probablemente este año haga beneficios históricos. Estamos hablando de que su beneficio ha seguido subiendo cuando su acción está un 60, un 70% por debajo. Alibaba, desde que salió a bolsa, hace ya, creo recordar que fue en el 14, creo recordar, si no recuerdo mal. Pero bueno, un periodo de tiempo suficiente, ha estado siempre cotizando a 30 veces beneficios. Al final, el mercado sabe de la calidad de su negocio, sabe de su crecimiento potencial y ha estado cotizando en promedio a 30. El mínimo, cuando había algún problema y tal, crisis en China, no sé qué, en el 2016 que tuvimos también problemas, pues cotizó a 25, 24. Ahora mismo está cotizando a por debajo de 10 veces beneficios, ¿no? Entonces ya esto nos alerta de que algo está pasando o que hay una desconfianza total a todos los valores en esa región, o lo que está pasando es que el mercado, que la empresa está teniendo un problema estructural y que ya no va a crecer más. Evidentemente, esto de que no va a crecer más está completamente denostado con los resultados que está publicando este año. Esto va a volver a máximos históricos después de 2 años un poco más flojos, tanto por la macro en China como por su obsesión por recuperar esa cuota de mercado que había perdido y había reinvertido en el negocio. Y solo nos queda una explicación, que es que nadie quiere tener absolutamente nada que ver con China. Y bueno, yo tengo muchos amigos en banca además y pregunto, oye, ¿tienes algo en China? Y nadie, absolutamente nadie quiere saber nada de China, ¿no? Pero al final tienes una pérdida del 50% en los últimos 2 años, cuando Estados Unidos, cuando Europa ha funcionado muy bien. No es que es una pérdida del 50%, es que es aún más, ¿no? Por ejemplo, nosotros este año, pues estar en empresas relacionadas con China, pues nos está drenando mucho, no solo porque estamos perdiendo, sino porque estamos dejando de ganar si hubiésemos comprado unas Nvidia o unas Facebook. Bueno, las Facebook las teníamos a principio de año, ¿no? Unas Microsoft. Entonces, bueno, pues nosotros como inversor en valor vas allá donde o te llama, ¿no? Donde ves sangre, y cuando ves esos valores, pues luego los analizas y dices, oye, ¿esto es algo temporal o es algo estructural? Pues probablemente China, pues en los próximos años, pues volverá a brillar, porque tiene una economía con unas condiciones que puede recuperar el crecimiento. Y entonces, oye, pues esto es un tema temporal, que no es estructural, pues es interesante analizarlo, ¿no? Y entonces pues hemos construido posiciones en Prosus, que al final es europea, pero su mayor posición, que explica el 90% del NAV, es Tencent. Hemos construido posiciones en JD, en Alibaba con la mayor posición histórica que también tenemos en PAX, posición en Nadacorp, que al final también tiene una correlación muy alta o altísima realmente, ¿no? con la macroeconomía china, porque al final es Camboya, es un territorio no es anexionado, pero casi, porque es el proveedor comercial o el país comercialmente con más interés en China de esa región. Y entonces, bueno, pues hemos establecido esas posiciones, que este año nos están yendo mal.
que el año pasado tampoco terminaron de funcionar, pero en la que creemos que no estamos, que cada año ese valor potencial sigue creciendo en línea con lo que van creciendo los beneficios, y simplemente es un tema de múltiplo que terminará, ¿no? Cuando ese sentimiento cambie, terminará materializándose muy rápidamente. Y esto es como siempre recuerdo que dijo Álvaro Guzmán, ¿no? Value Investor son muchos años con cara de tonto y un par de años con cara de listo. Lo importante es que la TIR, la rentabilidad ajustada por tiempo, al final termina siendo mejor con esta estrategia que ir siguiendo a la manada, porque cuando te das cuenta en la manada pues te has pegado una hostia espectacular y la TIR no es tan interesante, y cuando estás en contracorriente, ¿no? que nadie te quiere, que no sé qué, cuando pones de moda sacas una rentabilidad espectacular. Y bueno, evidentemente yo creo que incluso Warren Buffett, ¿no? que también de los fundadores de esta filosofía, que es mucho más interesante nadar en contra de la manada, buscar valor, evidentemente haciendo doble trabajo, porque el mercado tampoco es tonto, allá donde hay sangre, que ir con el mercado, porque normalmente eso ya lo han visto todos los ojos, y no es solo que tiene que funcionar bien, sino que tiene que funcionar mucho mejor de lo bien que cree que la gente que va a funcionar, para que realmente obtengas unas rentabilidades espectaculares. Dicho esto, en los últimos años las FANG lo han cumplido, pero es toda regla tiene que tener su excepción, y esto es la excepción que cumple la regla. Sistemáticamente es muy complicado generar beneficio, o al menos como nosotros lo entendemos, de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, China es uno de los factores. El otro factor, evidentemente, es no haber tenido las FANG, por considerarlas caras, y las seguimos considerando caras, y ahora, evidentemente, más, porque si miramos en beneficios, están cayendo o no están creciendo por encima de la inflación. Es decir, cuando tú eres una compañía, crecer, y hay inflación, es muy fácil crecer. Mira todas las empresas de Argentina o de Turquía, si están creciendo un montón, pero claro, todo el mundo está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque la inflación es tan alta que el beneficio real es negativo. ¿Y cómo se ve reflejado para un inversor de fuera? Con la divisa. Si tú tienes una acción de Argentina, probablemente este año vas más 100, no sé exactamente cómo va Argentina, pero sí que las de Turquía sí que van 400 o 500%, pero realmente está perdiendo dinero en euros, porque esa inflación se ha visto materializada con una depreciación brutal, abismal, a divisa, que te hace que un más 100 estés perdiendo dinero, ¿no? Es espectacular. Entonces, bueno, eso te indica que con inflación es fácil crecer, ¿no? Porque si tú vendes un producto que al día siguiente vale más, pues facturas más, ¿no? Entonces es fácil crecer. Lo difícil y lo interesante es que tienes que crecer por encima de esa inflación. Y ya te digo, las FANG, con la excepción de Nvidia y alguna otra, probablemente, pues Apple, sin ir más lejos, que también acumula un 40% de revalorización, este año caen beneficios. Entonces, bueno, pues no solo, porque no hay que mirar el pasado, ¿no? Al final el valor de las empresas está en el futuro, no solo es eso, sino es que a futuro tampoco vemos esos drivers que justifiquen esas valoraciones. Entonces, bueno, esos dos factores explicados, exposición a compañías muy seleccionadas de China, ojo que no estamos comprando cualquier cosa en China, sino compañías muy seleccionadas que han ido haciéndolo bien, a pesar de que su acción no, un poco va arrastrada por el sentimiento. La segunda, no tener estas grandes posiciones, los 7 magníficos que lo han hecho muy bien y que los vemos caros. Y la tercera es una compañía específica que se llama Embracer, que es una compañía que está drenando este año alrededor de 3 puntos y poco de rentabilidad, que creemos que el mercado se ha vuelto mucho más pesimista de lo que está el negocio, pero que ya están tocando las palancas, ya están haciendo lo necesario un poco para corregir, ¿no? Un poco breve, nos estamos extendiendo bastante, un poco breve en Embracer. Es una compañía de videojuegos que para hacer un videojuego, ¿no? Necesitas una inversión de 4 o 5 años, y luego salir a la luz en el sexto, y luego a partir de ahí, ¿no? Todos los años también gratis de beneficio. Bueno, el sector había funcionado muy bien, sobre todo en la pandemia, pues estábamos todos encerrados, ¿no? Entonces, pues estas compañías, pues la gente se quedaba en casa jugando a videojuegos. Después de los videojuegos, o sea, después de la pandemia, la gente cambió, ¿no? Y dejó de invertir en goods, en bienes,
y pasó a invertir en servicios, en viajes, en experiencias, en salir con los amigos a la discoteca, a tomar algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas compañías pues se vieron penalizadas, ¿no? Todas las compañías de videojuegos pues cayeron mucho. Y ahí pues empezamos nosotros a iniciar posición en Embracer, que es una compañía que tiene un backlog, una perspectiva de crecimiento basados en unos videojuegos muy interesantes. Y bueno, pues la compañía estaba pues en línea con el sector, ¿no? Funcionando medianamente mal, algo lógico y normal, pero este año la compañía había indicado que iba a llegar o que iba a firmar un acuerdo estratégico con un partner que le iba a inyectar 3.000 millones de dólares, que es más prácticamente de lo que capitaliza ahora Embracer. Está más o menos capitalizando por esos 3.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado estaba expectante con este deal que había anunciado. La compañía también había empezado a ejecutarlo, contratando a más gente, y a última hora pues este acuerdo se cayó, el partner dijo que no, y entonces pues evidentemente el mercado la castigó pues con una caída, no recuerdo ahora bien si del 50%, ¿no? Entonces, bueno, pues en una posición de peso, con una caída del 50%, pues eso explica el daño que nos ha hecho, ¿no? Evidentemente, pues los miedos, oye, están ahí, ¿no? Oye, ¿por qué el partner se va a última hora? Ahora además Embracer, que ya había empezado a ejecutar el deal y tenía unos costes más grandes de lo que podía soportar sin esa inyección de capital, pues cómo se los va a limpiar, demás. Entonces, bueno, pues surgen todas estas dudas. La acción está bajo mucho estrés, pero ya hemos hablado con la compañía y hemos visto pues que ha iniciado una ronda de despidos, una optimización de toda su estructura, y que ya está vuelta a lo que era la tesis original, ¿no? Que es empezar a sacar juegos de calidad, ¿no? Porque esta compañía históricamente había estado un poco más basada en juegos indie o juegos AA, que es decir, juegos de un poco menos de calidad, y la estrategia era dar el siguiente salto, ¿no? Pasar a juegos AAA, juegos que tienes que invertir un poco más, pero que la facturación y la rentabilidad pues también van acorde, ¿no? Entonces, bueno, pues esta estrategia ya empezamos a verla este año, con dos lanzamientos, 3 lanzamientos ya prácticamente, porque el siguiente es Payday, que saldrá el 21 de septiembre, que están funcionando muy bien. Las críticas de Payday en la Gamescom, que es la reunión, yo le llamo la reunión de frikis, ¿no? A nivel global, ha sido el juego más interesante y mejor valorado, como más divertido. Ya dio muy buen feedback en las críticas iniciales, y probablemente cuando salga pues empezará a tener una venta muy elevada, y lo que generará una gran rentabilidad para la compañía, ¿no? Y los últimos 2 juegos ha sido Redman, que ha sido el juego más vendido de julio a nivel mundial, y luego también Dead Island a principio de año, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver aquello por lo que nosotros compramos, que era, oye, sí, sector deprimido, un poco con vientos en contra, pero es que esta compañía es especial porque tiene un portfolio de juegos muy interesante que va a salir al mercado en los próximos 12, 24, 36 meses, en los que ha estado invirtiendo mucho, que el mercado tiene dudas de que esto no va a generar caja, no sé qué, pero porque ha estado invirtiendo en desarrollar esos juegos que ahora empiezan a ver la luz, ¿no? Y entonces, bueno, el mercado está en, oye, el deal estratégico, este tío ha prometido cosas que no ha cumplido, este tío tiene un poquito de deuda además, y nosotros estamos con, oye, vuelta a la tesis, limpiemos esa negatividad, ¿no? De que también la tenemos todos, de que, oye, no ha tenido un error muy grave el management, pero lo que es el histórico es impecable. No dejemos, ¿no? que ese problemita pues nos condicione la tesis, y oye, la tesis real cómo va bien. Entonces, bueno, pues con estas perspectivas pues creemos que la segunda parte de su año, porque ellos terminan el año fiscal en marzo, pues probablemente será muy buena, y creemos que el mercado pues volverá a centrarse en lo que se tiene que centrar, que son los beneficios, y no en si en mayo del año pasado, o sea, en mayo de este año, perdona, cometiste un gran error, que es haber estado 6 meses prometiendo una cosa que ha terminado por no pasar, ¿no? Y bueno, pues eso es... Eso explica la diferencia que tenemos de rentabilidad con el mercado, pero insisto, en Embracer sí que es verdad que hemos ajustado el precio objetivo, que además ha habido una pequeña dilución por el camino del 6%, pero en China, por ejemplo, en todas las empresas chinas, en Alibaba, este año, más allá de reducir, porque incluso la empresa ha caído
ahora no sé exactamente cómo va del año, pero hasta hace 4 días estaba en negativo, el valor para nosotros ha seguido incrementándose a medida que tanto las perspectivas de futuro, las estimaciones a futuro, como los beneficios de hoy siguen incrementándose. Estupendo, pues muy bien explicado por tu parte, como siempre, casi todas las tesis. Bueno, y por ir acabando, ¿qué puede esperar un inversor de aquí a 5 años en los fondos, tanto en Gamma Global como en Sigma? Bueno, pues empezamos por Gamma Global. La rentabilidad esperada es alrededor entre el 3 y el 6%, probablemente algún año, si el año anterior ha sido un poco más flojo, algo más, pero bueno, lo importante en Gamma Global no es tanto la rentabilidad esperada, sino que es un fondo de armario, ¿no? Es un fondo que te permite, oye, si por ejemplo yo, en mi caso, ¿no? Yo aspiro o quiero ya dejar de estar de alquiler y comprarme una casa. Entonces, oye, ese ahorro, que yo creo que lo voy a destinar en los próximos 2 años o algo así, pues lo estoy invirtiendo en Gamma Global, porque creo que ofrece una rentabilidad superior al monetario, como también estamos viendo este año, como además la consistencia y la seguridad de que probablemente, tampoco puedes poner nunca la mano, ¿no? Pero lo más seguro es que ningún año acumule pérdidas, ¿no? Es decir, entonces esa rentabilidad, en vez de verla en el banco parado o restando muy poco, ese ahorro, pues lo empiezo a destinar ahí. No lo destino a Sigma, porque en Sigma sí que es verdad que no hay que ocultarlo, pues en algún momento el fondo va a ir menos 40 o menos 50% desde máximo. Fondo de renta variable, un fondo que tiene mucho más impacto, ¿no? De si hay factores temporales como una recesión y demás. Nosotros evidentemente intentaremos minimizar, ¿no? Este impacto, pero así es como funciona la renta variable. Sin embargo, pues en Gamma Global, a cambio de sacrificar la rentabilidad, pues obtenemos esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo estoy utilizando para eso. Otra gente, también parte de mi familia, está utilizándolo como, oye, si me estás diciendo ahora que la bolsa la ves cara, además, no sé qué, pues bueno, voy a quedarme aparcado un poco en Gamma, y si me dices que cae un 20% la bolsa, no sé qué, pues ya haremos el traspaso, ¿no? Pero bueno, yo en general creo que es un fondo no para estos dos casos específicos, sino un fondo para una cartera de fondo de armario, donde, oye, necesitas un todoterreno, alguien que te genere una rentabilidad constante, ¿no? Y luego ya optimizar el resto de la cartera con la renta variable para tener ese excedente, ¿no? Y bueno, pues eso es la rentabilidad esperada. Probablemente en Gamma sí que me atrevo a decir anual o bianual, ¿no? Anual probablemente está negativo, pero por ejemplo en Sigma sí que tenemos que ir a periodos de 5 años, como has dicho, ¿no? Porque por mucho que nosotros estemos aumentando el precio objetivo en Alibaba y en China en general, o tengamos mucha confianza en que Embracer vale más del doble, la realidad es que a lo mejor en el próximo año no se ha materializado, como no se está materializando este año, porque dependemos del múltiplo, ¿no? A diferencia de la deuda, donde tenemos un vencimiento y si no pasa nada en nuestras compañías, pues nos tienen que devolver el dinero a ese vencimiento. Entonces el vencimiento ese ata mucho el movimiento que puede tener el bono, ¿no? El movimiento que puede tener el fondo. Dicho esto, el fondo también se mueve, no es un fondo, es un monetario. Por favor, no confundáis, ¿no? El monetario. Gamma, el máximo de caída ha sido un 4%, sí que es verdad que ha sido muy puntual unos días. La caída sí que promedio ha sido un 3%, pero se mueve. No es un depósito que todos los días no se mueve. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando cae históricamente, y también no solo desde que el fondo está iniciado, sino en base más el histórico, cuando se mueve un poco, a saber por qué se mueve el bono, a veces no es ni real porque no puedes comprar ese precio, los 2-3 meses siguientes lo recuperas todo, ¿no? Y es un poco lo que indiqué en marzo, que el fondo había caído, el fondo estaba en -1, pasó de +2 a -1 y me preguntaron y dije, esto no es la primera vez que pasa, esto ha pasado muchas veces, esto se va a recuperar en los próximos 2-3 meses, como siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque había caído en inversiones que nosotros teníamos completamente extraordinarias, porque no tenemos nada de bancos, había caído por extensión del problema bancario, porque al final pues el mercado se pone a vender y vende de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues había vendido o había presionado nuestros bonos a la baja. Ha pasado el tiempo y no ha pasado nada en nuestras compañías porque no tiene nada que ver, porque por ejemplo en Nadacorp no tenía nada que ver con Credit Suisse y había caído.
Entonces, bueno, pues evidentemente, pues nada, Corp ha seguido generando beneficio, ha seguido haciendo las cosas y el bono pues lo ha recuperado todo más el extra del cupón, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, por eso estamos otra vez en máximos históricos, pues simplemente por el paso del tiempo no ha pasado absolutamente nada en ninguno de nuestros bonos. Sin embargo, bueno, pues eso, en Sigma Internacional, pues como iba diciendo, pues a un año no te diría nada y las tesis tienen que tener un plazo, ¿no? Porque tú has comprado, ya las cosas tienen que funcionar bien. A veces sí, pero es un 1% de las veces. El 99% de las veces lo lógico es que cuando tú compres te siga cayendo, ¿no? Porque normalmente compras cosas que no están funcionando bien o que el mercado en el corto plazo las está presionando, como son todas estas empresas en China, y no es que Gabriel Castro acaba de comprar, entonces ya podemos empezar a subir, ¿no? Bien que evidentemente no sabes cuándo va a estar el suelo, pero sí que sabes que tu tira esperada en un plazo razonable de 5 años, como bien indicas, pues va a ser muy interesante, ¿no? Y ahora mismo, pues nosotros aspiramos a tener doble dígito, probablemente el 12-13%, que son cotas muy elevadas, pero sí, es lo que más o menos nos indica la cartera que puede estar promediando, incluso a día de hoy, que tenemos algo más de liquidez de la que nos gustaría, porque estamos esperando a que algunas empresas se pongan en precio. También es verdad que estamos conociendo otras cosas también muy interesantes, pero que nosotros, desde que empezamos a hacer el primer análisis de conocer una compañía de verdad hasta que terminamos invirtiendo, pues normalmente suele pasar mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que, oye, pues ya tenemos un bagaje de muchas compañías que conocemos en mayor medida o menor medida, que cuando se ponen en precio, pues las tenemos muy rápidamente, actualizamos y disparamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, contestando y resumiendo, en Gamma Global yo primaría más la consistencia y las no pérdidas, pero entre el 3 y el 6%, y en Sigma Internacional, pues doble dígito, con mayor valoración, o sea, con mayor volatilidad. Y si al año que viene volvemos a hablar, y en vez de estar planos este año y más 15 el pasado, y además que todos los años hemos estado generando rentabilidades positivas, a pesar de que el mercado no, si estamos menos 20, tampoco me extrañaría, no me extrañaría absolutamente nada, porque es un fondo de renta variable, son empresas, no papeles, ¿no? Lo de detrás, aunque se comporte como papeles en el corto plazo. Y en un año, un menos 20 de un fondo de renta variable no debería de sorprenderle a absolutamente nadie. Lo que sí que insisto, se van cumpliendo y que tenemos bastante seguridad en casi todas ellas, pues sí que creo que desde aquí tenemos una rentabilidad pues muy atractiva. Al final el 12%, 12-13% que dices, como tú bien indicas, nunca será lineal, pero alguien que invierte en renta variable siempre se lo tiene que plantear, bueno, si invierto 100 euros hoy, dentro de 5 años tendré aproximadamente la cifra de 200, aproximadamente. Evidentemente por el camino, como tú dices, pues a lo mejor tiene un 20, pero bueno, eso es. Eso es. Eso es así, ¿sabes? Es completamente como hay que orientarlo, porque... y yo, incluso, no solo mi fondo, cualquier fondo no lo juzgaría por el performance de un año o de unos meses, sino le daría un plazo de 5, 6 años, y realmente como lo juzgaría sería escuchando qué me cuenta, especialmente en este podcast, pues pueden ver los últimos años, ¿no?, que me cuenta, si tiene consistencia, si ha terminado cumpliéndose lo que comentaba de Golas, lo que comentaba de Paz, y se ha terminado luego viéndose reflejado, porque, insisto, estoy haciendo la publicidad a Valor, pero Valor tuvo 3 años, 4 años que te parecían los más tontos, pero lo que comentaban, lo que contaban tenía toda la lógica, y toda la lógica se ha terminado plasmando en 2 años, que ha tenido una rentabilidad espectacular, ¿no? Y que ha compensado a aquellos que aguantaron esos 4 años mientras que el mercado todos los días subía, y ha compensado y ya estaba haciendo al índice y teniendo una rentabilidad mayor, ¿no? Y es así, la inversión en Valor funciona así. El que no lo pueda soportar, porque al final pues hay otros tipos de inversión, ¿no? Yo, sinceramente, con mi opinión, después de verlo y entenderlo todo, creo que la inversión en Valor es la mejor manera de maximizar tu rentabilidad. Dicho esto, no es para todos. Y oye, cada uno tiene que conocerse a sí mismo y entender si es Sigma su sitio, si es Gamma su sitio, o si es indexados o cualquier otro tipo de inversión que para eso se escuche tu podcast, que tiene mucho más conocimiento en ello. Correcto, pues fenomenal. Gabriel, muy agradecido como siempre.
Y si te parece bien, pues nos emplazamos para el año que viene por estas fechas y repasamos cómo ha ido todo. Perfecto, encantado, estaré esperando. Perfecto. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.